Abran conmigo la palabra del Señor en Génesis capítulo 22. Génesis, el capítulo 22. Sé que es una reunión para hombres y hoy nos vamos a reunir para reflexionar un poquito acerca del llamado de Dios a cada hombre, pero en este caso en particular a Abraham. Cuando fue llamado para ir al monte Moriah para ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, si uno mira allí la geografía, queda muy cerca del monte Gólgota también, el monte Moriah, donde fue crucificado nuestro Señor. Lógicamente, aquellos que estudiamos la palabra del Señor, este pasaje que vamos a ver es un tipo de Cristo. Isaac es un tipo de Cristo. Y este es uno de los relatos que para aquellos que somos padres, no sé cuántos de acá hay que son padres, o aquellos que son abuelos, es medio difícil de comprender. Mayormente la parte lógica, la parte humana, pero sí uno puede descubrir los propósitos de Dios escondidos justamente en el pasaje. Creo que nada es más inspirador que el llamado de Dios, aunque también puede representar grandes rupturas en la vida, cuando uno es llamado a seguir lo que Dios quiere que sigamos. Cuando Dios nos llama, jamás volvemos a ser las mismas personas. Así que aquí tenemos frente a nosotros un tipo de Cristo, un sacrificio, con una gran diferencia también, porque para Isaac, sobre todo, y para Abraham, se halló un carnero, trabado en el zarzal, pero para Cristo no hubo un carnero. Es más, hubo un momento donde hubo un silencio inapelable desde el cielo, porque Él era el sustituto. Él era el que iba a morir justamente por toda la humanidad. Vamos a dar lectura entonces al pasaje de Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice la palabra lo siguiente: aconteció después de estas cosas. Uno debería preguntarse, ¿no? ¿Qué cosas? Bueno, todo el trayecto por el cual Dios lo viene trayendo a Abraham. Cuando uno comienza a leer Génesis se va a dar cuenta que Dios lo llama y hay todo un recorrido hasta que uno llega al capítulo 22, que vamos a decir en ese momento era el capítulo de la victoria, el capítulo donde él comenzaba a recoger los frutos de tantas pruebas, tantas aflicciones. Lo vemos ya a un Abraham con la promesa cumplida, re contento Abraham con su hijo Isaac. Después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Un paréntesis solamente. ¿Cuántos años tenía Abraham? Porque a los 100 años le nació Isaac, ¿no? Y justamente porque era un adolescente Isaac. ¿Qué quiero decir con esto? Aún a esas personas grandes de edad, Dios las prueba. No sé, uno en la lógica humana diría, pero ya es viejito, déjalo tranquilo. Ya no le hace mal a nadie. Pero resulta que Dios se toma todo el trabajo de probar a Abraham con 115 años, vamos a suponer, ¿no? Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo
y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Gloria a Dios. Después seguimos con el pasaje. Tenemos aquí entonces algo que Dios le pide a Abraham, algo incomprensible, inentendible. Imagínense si acá terminara la historia. Es medio raro, se entrecruzan los pensamientos, ¿no? La confusión sería absoluta. Se mezclan las promesas de Dios con el amor que sentía este hombre para con su hijo. Los sueños de repente ya no existen más, lo que él pensaba acerca de la promesa del Señor. Y tenemos dos caminos, porque cuando Dios nos prueba tenemos dos caminos, dos alternativas. Primero, rebelarnos contra Dios, que es algo que la gente hace. Cuando Dios se toma todo el trabajo para querer probarnos, porque nos quiere bendecir, la gente a veces opta por rebelarse contra Dios. Justo ahora Dios, justo en este momento, donde parecía que estaba ya todo establecido, donde parecía que ya había alcanzado algunas cosas, ahora me pedí que haga esto. Y la gente se rebela. Lo otro que podemos hacer es lo que hizo Abraham. ¿Sabe qué hizo Abraham? Obedeció. Obedeció. Y cuesta obedecer a Dios, ¿o no cuesta obedecer a Dios? Cuesta. Obedeció. No se rebeló. Sabiendo, inclusive en Hebreos, él obedece sabiendo qué cosa, que aún Dios le podía devolver a su hijo resucitándole de entre los muertos. Amén. ¿Por qué obedece Abraham a Dios? Porque Abraham conoce quién es Dios. Y cuando conocemos quién es Dios, nos cuesta menos obedecerle porque sabemos que para Él nada es imposible. Amén. Entonces, Él sabe que hará lo imposible, inclusive resucitar de los muertos a su hijo para cumplir la promesa que Él había prometido. Pero quiero que note algo ahí donde terminamos el versículo. Ese acto de sacrificio, ese acto de entrega, para Abraham era un acto de adoración. Es decir, responder obedeciendo al llamado de Dios es adorarle a Dios. Adorarle. Declararlo nuestro Dios. De decirle que Él es el Señor y dueño de nuestras vidas. Así que este relato nos revela no solamente la historia de un hombre que responde a la voz de Dios, sino que también esos procesos internos que el hombre sufre y vive constantemente en la vida cristiana. Y a través de este mensaje vamos a explorar cómo la prueba nos mete en un proceso y en esa proyección del llamado que nos prepara a cumplir la misión que Dios tiene preparado para nosotros, lo que Él nos encomendó. Nuestro objetivo es entender que responder al llamado requiere una profunda entrega de corazón, una perspectiva correcta y un propósito claro. Note que la palabra donde hemos leído, en el capítulo 22, después de estas cosas, dice la palabra, en el versículo 1, probó Dios, probó. Esa palabra en el hebreo y también en el griego significa lo mismo. Cuando Abraham le dice, ven aquí, dice, y probó Dios, la palabra probó significa sacar a luz, sacar a luz. Usted tendría que estar subrayando, tomando nota. Probar significa sacar a luz, sacar a luz. ¿Qué quería hacer entonces Dios con Abraham? Sacar a luz algo. Evidenciar lo que está adentro. Eso significa probar. De ponernos en una situación extrema. Dios, cuando te prueba, te pone en una situación extrema para que veas, porque en una situación normal nunca verías lo que Él te quiere revelar. Entonces Él te pone en una situación extrema porque en lo normal no lo vas a ver. Dios prueba para sacar a luz, entonces para evidenciar. Y tenemos un versículo para poder
ilustrar esta declaración de verdad. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Lo habrá leído muchas veces este versículo. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Y ahí viene lo importante: para saber lo que había en tu corazón. Es decir, que las pruebas son para evidenciar lo que hay realmente en nuestro corazón. Cuando eres probado es para que salga a luz, para que se evidencie lo que realmente hay en lo profundo de tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué entonces Dios prueba a Abraham? ¿Acaso él sabe o no sabe si Abraham le iba a ser fiel o no? Él sabía que iba a caminar de Beerseba hasta el monte Moriah. ¿Sabía o no? Sabía. Entonces, ¿para qué lo prueba? ¿Sabía que le iba a ser fiel? Sabía que le iba a ser fiel. ¿Por qué? Porque Dios tiene un atributo que está en Él solo, que es la omnisciencia. Es decir, Dios todo lo sabe. Dios sabe tu pasado, Dios conoce tu presente y Dios inclusive sabe tu futuro. Ese es el Dios al cual adoramos. Lo repito porque es importante que entienda esto. Dios conoce tu pasado, conoce hoy tu presente y sabe tu futuro. ¿Cómo no descansar en Él, no? En su mano poderosa. Si Él sabía, entonces el que tenía que mirar hacia adentro no era Dios, era Abraham. Abraham tenía que mirar hacia adentro, tenía que examinarse. Cada vez que Dios nos prueba, entonces es para sacar lo mejor de nosotros. Hay un dicho ya realizado, ¿no?, que dice que cuando Dios nos prueba es para sacar lo mejor de nosotros. Cuando el diablo nos tienta es para sacar lo peor de nosotros. ¿Sí? Dios nos prueba para que nosotros en algún momento nos hagamos las preguntas correctas. Si yo me hago las preguntas equivocadas, ¿qué voy a obtener? Respuestas equivocadas. Pero si me hago la pregunta correcta, voy a obtener las respuestas correctas. Entonces aquí no me tengo que preguntar yo cómo es que hago las cosas o por cómo la hago, ¿no? Sino para qué la hago. ¿Para qué hago lo que hago? No cómo lo hago, sino para qué hago lo que hago. Yo debo preguntarme en este día qué es lo que me motiva a hacer, por ejemplo, la obra de Dios. ¿Qué es lo que te motiva a servir? ¿Qué es lo que te motivó hoy venir a esta reunión? No creo que sea la comida, ¿no? Pero hay un motivo interior. ¿Qué es lo que te motiva a ser pastor? Encargado de un departamento. ¿Qué es lo que te motiva a ser encargado de un anexo? O encargado de la limpieza. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué me motiva a servir? ¿Qué me motiva a responder al llamado? La respuesta al llamado, nosotros por muchas veces como pentecostales somos muy místicos, ¿no? Y hablamos del llamado, y dicho sea de paso, Dios me cargó con esta palabra porque Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. El tema es que nosotros no predicamos sobre el llamado. No predicamos sobre el llamado, pero Dios sigue llamando. ¿Y sabe por qué Dios me llamó a mí? Porque alguien me habló del llamado. Y Dios confirma siempre su palabra. Y es tiempo de volver a hablar sobre el llamado. Nosotros somos muy emocionales, entonces queremos responder al llamado de forma emocional. Dígame si cada vez que no escuchamos una palabra acerca del llamado, pasamos llorando y estamos con lágrimas y estamos ahí emocionados, nos abrazamos con uno y con otro. El tema el lunes. El lunes es el tema. El martes, el miércoles. Entonces,
nuestra respuesta hacia el llamado de Dios debe ser espiritual. Que conociendo al Dios como lo conozco, le respondo y le digo sí al Señor, me pongo a su disposición, porque es lo mejor que me puede pasar en la vida, responder al llamado de Dios. Yo le soy sincero, yo respondí al llamado de Dios a los 18 años. No hubo un día que me haya arrepentido de eso. Le doy siempre gracias a Dios. Gracias porque pude darte lo mejor de mi vida. ¿Sabe que le di al Señor algo irrepetible, que no se puede volver a repetir jamás? Le di la fuerza de mi juventud. Todo lo puse sobre el altar. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es algo que no lo puedo volver a hacer, pero se lo di al Señor y estoy agradecido por eso. Así que lo que quiero en esta noche que podamos ver es, si Dios probó a Abraham y también nos quiere probar a cada uno de nosotros, la prueba tiene que ver con la prioridad en nuestro corazón. ¿Qué era lo que más amaba Abraham? Eso es lo que Dios quiere probar. La perspectiva de la vida, es decir, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy en la tierra? Y lo tercero, el verdadero propósito a toda respuesta del llamado. Todo esto lo vemos en este pasaje. Lo primero entonces que prueba Dios a Abraham es la prueba del llamado, que tiene que ver con la prioridad del corazón. La prioridad del llamado tiene que ver justamente con lo que nos apasiona, las pasiones que tenemos dentro del corazón. Cuando uno lee atentamente el versículo 2, cuando la Biblia, hay una regla hermenéutica que dice que cuando la Biblia da énfasis en algo, tenemos que prestarle atención. Cuando uno lee el versículo 2, dice, y le dijo, toma a tu hijo, toma tu único Isaac, toma a quien amas. ¿Dónde está el énfasis ahí? ¿A quién amas? Fíjese que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, hace una coma para aclarar algo. ¿A quién amas? Es decir, existe una gran relación entre lo que yo amo y entre las pasiones que genera lo que yo amo. Y eso me lleva en algún momento en mi desequilibrio, porque dígame si no somos extremistas a veces. Que eso produzca en nosotros ídolos en el corazón. ¿Y qué es un ídolo? Dicho en simples palabras, algo que quiere reemplazar el lugar que le corresponde a Dios. ¿Cuáles son los ídolos de tu corazón? Hay veces que lo tenemos, pero muy bien camuflados. Compiten con Cristo. El tema es, ¿lo podés llegar a reconocer en una reunión como hombre, como la que estamos teniendo hoy? Donde no están las mujeres que te pegan un codazo y te dice Dios te está hablando, pero podés llegar a reconocer cuáles son los ídolos de tu corazón, porque sin darnos cuenta a veces la autosatisfacción es un ídolo que tenemos acá adentro, que quiere desplazar a Cristo. ¿Sabe por qué mucha gente no sirve a Cristo? Porque solamente vive para autosatisfacerse. El reconocimiento a lo que uno hace, yo he visto gente que dejó de servir porque no le reconocieron algo que hicieron. Se enojaron. Y claro, el que dirigía, el que presidía se olvidó, lo tenía escrito inclusive en el papel, pero se olvidó. Y no sirvieron más. No, porque aquí nadie me reconoce. El materialismo puede ser un ídolo que muchas veces lo tenemos camuflado. Y estos ídolos generan pasiones, generan ansiedades, generan carga horaria. Es decir, que generan que yo tenga que rendirle cierto tiempo, que es el tiempo que muchas veces me requiere la obra, pero dice en mi corazón, no, ese tiempo es para otra cosa.
Entonces, todos estos ídolos terminan reemplazando a Cristo en el corazón, lugar donde Él tendría que estar gobernando y sentado con poder en nuestra vida. Si quiere anotar o téngalo en su mente en un versito, tiempo y dinero son dos indicadores de ídolos. Repito, tiempo y dinero son dos indicadores de ídolos. Donde va tu dinero y donde va tu tiempo es donde va lanzado, donde justamente te genera la pasión de tu corazón. Si tu dinero y tu tiempo están invertidos y están derrochados, por así decirlo, en la obra del Señor, es porque amás mucho al Señor. Pero si va para otro lado, eso es lo que más amás, y Cristo queda desplazado. ¿Se entiende? Le pongo un ejemplo claro, y ojalá que nadie se ofenda. Pero por ejemplo hay gente que le gusta mucho la pesca. La pesca, ir a pescar. Ahora, ¿cuánto sale ir a pescar? Con una cañita y un anzuelito no hay problema, pero el tema es, si eso es tu pasión, ya pasás por un lugar donde venden artículos de pesca, y ya querés el reel de última generación, querés las carnadas que corresponde, y no un anzuelito, sino para todos los tipos de pesca que querés hacer. ¿Y qué genera todo eso? ¿Dónde va entonces invertido tu dinero? En lo que te apasiona. En lo que te apasiona. Peligroso es cuando un pastor va a una librería, ¿no? Se quiere traer todo. Pero no le importa invertir todo eso porque ama a Cristo. Y la pasión de Él es invertir en eso. Vamos a poner como un ejemplo también. Hay otros que le gustan ir a cazar. Todo cuesta dinero y después tenés que ir a dar tu tiempo para ir a pescar. Y tu tiempo para ir a cazar. Hasta tu salud a veces perdés. Pero como es lo que te apasiona, no hay problema. Pero qué bueno que en esta noche podamos reconocer que lo que nos apasiona es Jesucristo. Amén. Y por eso hago lo que hago en la vida. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Prioridad era lo que estaba siendo probado ahí. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Cuál era el tesoro de Abraham? ¿El dinero? Dios quiso probar la parte del dinero en Abraham. No, dice la Biblia que él era multimillonario, por así decirlo. Tenía pero muchísimo ganado. No le faltó el dinero a él, nunca. Ni en donde vivía en Ur de los Caldeos, y menos cuando Dios los empezó a prosperar. Es más, cuando fue probado con el tema del sobrino, dijo, agarrá lo que quiera, andate, elegí, porque yo tengo a Dios. Aunque vaya a las montañas, yo tengo a Dios. Y Dios lo bendijo. Le multiplicó. ¿Y sabe en dónde vivía Abraham? Él dejó Ur de los Caldeos, que era una de las ciudades más de progreso en aquel tiempo. Él vivía en carpas. Es decir, que el tema del dinero a él no le iba ni le venía. Era nómade, andaba de un lado para otro. Vivía en tienda, dice la palabra. Dejó el confort, se desarraigó inclusive de los familiares. Pero acá el texto me dice, ¿a quién amas? ¿A quién amas? Y justamente lo que Dios quiere probar muchas veces en nosotros, ¿a quién amas? ¿Por qué? Jesús dijo en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es decir, que ¿cuál era el tesoro entonces de Abraham? Su hijo Isaac. ¿Te paso una pregunta más? Y si espera que termine después, porque una vez te responda. Aquí nada más. El tema es que, como vuelvo a decir lo mismo, somos extremistas. Somos extremistas. Porque ¿está bien o está mal amar a un hijo? Es lo que corresponde, ¿no?
Pero el tema es que somos extremistas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué cosa o qué puede ser que amas más que al Señor? Insisto en lo mismo, ¿no? Porque esta es la palabra. ¿Qué puede ser que reemplace de tu corazón al Señor? ¿Qué es lo que usted... ¿Cuál es su problema en el tema de... Y quiero que usted no me responda correctamente, porque somos rápidos para responder. ¿A quién ama más? A Cristo, decimos nosotros. No me diga a Cristo. Quiero que usted piense un poquito por la palabra, piense y se sincere. Sincericidio, no existe esa palabra, ¿no? Pero a veces que podemos caer en eso, ¿no? Sincerarse. ¿Puede ser que uno ame más a un hijo que a Dios? Que sea un ídolo para nosotros. Se convierta en un ídolo. ¿No será eso que habrá estado luchando ahí Dios con Abraham y le dijo, mira, acá hay que hacer algo? Porque puede ser que un hijo ocupe un lugar tan de prioridad en nuestro corazón que inclusive no nos permita tomar decisiones por el Señor, por la obra. Puede ser el ministerio mismo que se convierta en un ídolo. Una casa. Les cuento algo. Estaba predicando en una carpa después que perdimos un templo y estaban con entusiasmo predicando, digo, porque el Señor está en este lugar. Ese día fue mi vecino a la carpa y Cristo está acá con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y estaba tan emocionado y que de repente el vecino se levantó y se fue. Se fue y al otro día le pregunto, che, ¿qué te pasó que te fuiste? Y porque vos decías que Dios está acá y que Cristo está acá. ¿Y quién me cuida a mí la casa? Me dice. Era nuevo. Pero él no tenía el conocimiento de que Cristo está en toda parte. Pero decía, ¿quién me cuida la casa si están robando por todos lados? Se fue a cuidar la casa. Ay, sí. Pero puede ser que un auto sea un obstáculo para la obra. Un ídolo en el corazón. La esposa puede ser que pueda convertirse en un ídolo. Les comento algo que ustedes, la mayoría lo debe saber, ¿no? Porque he escuchado decir, por ejemplo, si se me muere mi mujer, no sé qué hacer. No sé para dónde ir, no sé qué va a ser de mi vida. Lo mismo escuché decir con mis hijos, con el tema de los hijos. Si se me muere un hijo, si se me muere aquel o el otro, no sé lo que voy a hacer. No sé si puedo seguir adelante, no sé. Bueno, ahí está la prioridad en el corazón. Cuando uno no puede seguir adelante porque pierde lo que pierde, es porque eso ocupaba el primer lugar en tu corazón. Por eso es que realmente podemos decir, teniéndolo a Cristo, lo tenemos todo. Pero cuando Cristo no ocupa ese lugar, estamos desorientados y no sabemos qué hacer. Y cuando perdés lo que te orientaba, que no era Cristo, lo perdiste todo. Por eso es importante que uno piense y tome nota. ¿Quién tiene que estar ocupando el primer lugar en nuestro corazón? A veces puede ser un trabajo que ocupe el primer lugar en el corazón y que perdemos eso y la gente se desorienta, no sabe qué hacer. Nosotros mismos podemos ser, es decir, porque nos idolatramos a nosotros mismos también. Una novia
puede ser un ídolo en el corazón, una carrera. Eso que amás. Isaac, ¿a quién amas? Eso que amás, el Señor en esta noche te está diciendo eso. Quiero que lo tomes y me los ofrezcas en sacrificio. No es que el Señor te lo quiere quitar así de una, no. Quiere que vos mismo, por tu decisión, lo tomes y los ofrezcas al Señor. Porque lo único que el Señor quiere es ayudarte. No es que es malo, no. Él quiere ayudarte. Hay un momento donde vas a ser probado, las cosas no van a salir bien. Pasa en todo lado, en cualquier trabajo, empezá bien, por ahí te puede ir mal por causa de la economía, del país, lo que sea. En el ministerio también pasa eso. Empezamos bien, les cuento una intimidad. Yo cuando tomé la iglesia en Casilda, por 4 años éramos 4 miembros. Yo me replanteé muchas veces, ¿será que habré sido llamado? ¿Fue una emoción? ¿Qué pasó? Pero yo tenía la certeza, la seguridad de que el que me llamó a mí fue el Señor. Después hubo una explosión, un avivamiento impresionante. Impresionante, es decir, el templo era más o menos así, quedé sin lugar, pero del día a la noche. Y ahí empezó una... Pero si hubiera desistido. Entonces, ¿qué es lo que te mantiene firme? ¿Qué es lo que te mantiene con una perspectiva correcta? Es el llamado que Dios hace a tu corazón. Cuando llega la frustración y cuando las cosas no funcionan, cuando todo va para atrás, cuando no sabes qué hacer, ahí te das cuenta que lo que más amás en tu vida, aunque todas las cosas no te vayan bien, es al Señor. Por eso respondiste sí al llamado. Amén. Y Él te va a respaldar. Tienes que reordenar hoy las prioridades en tu corazón. Dios te está hablando en esta hora. Habrá algo que tengas que reubicar. ¿Cómo se hace eso de reubicar las prioridades? Mirar hacia adentro. Un poquito mirar, porque lo que Dios quería era que Abraham mire hacia adentro. Tenemos que preguntarnos, ¿quién es el número 1 en mi corazón? Por eso el Señor habló, nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero número 1 es el Señor. ¿Qué ídolos tenés que derrumbar? ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Gedeón? Volvió a la casa de su padre y agarró el patio, le cortó la cabeza al ídolo, lo rompió todo. Hay veces que tenemos que agarrar un ídolo y romperlo todo para que la unción de Dios venga sobre nuestra vida. Pero tenía que hacer algo Él. Tenés que poner a Dios en primer lugar y eso solamente se logra de una forma. ¿Por qué Abraham tomó esa decisión de obedecerle a Dios como sea? ¿Por qué es que tomamos esas decisiones que a veces nadie las tomaría, pero nosotros lo hacemos porque conocemos a Dios? Me llama la atención este versículo. Hechos 7.2. Hechos 7.2. ¿Se acuerda la gran predicación de Esteban frente al Sanedrín, que lo estaban por convertir en primer mártir? ¿Sabe cómo inicia él la predicación de esta forma? Dice, el Dios de gloria le dijo, varones hermanos y padres oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, es decir, mucho antes de lo que estamos viviendo ahora en el pasaje, ¿no? Pero note esto, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Es decir, que el Dios de la gloria le apareció a un pagano, idólatra, viviendo ahí en Ur de los Caldeos, y se lo reveló en toda su gloria. Dios hace lo que Él quiere, ¿no? Se le aparece a un hombre ahí y le dice, mira, yo soy el Dios Todopoderoso. Y lo llamó. Es decir, ¿por qué Abraham hace lo que él hace con el tema de Isaac, su hijo? Porque él había tenido un encuentro personal con el Dios de la gloria. ¿Y qué es lo que te va a mantener vivo
con la perspectiva clara para tomar decisiones fundamentales en tu vida ministerial y en tu vida de servicio y en tu vida como papá, como hombre, como lo que sea. Haber tenido un encuentro con el Dios de la gloria. Amén. El segundo aspecto, la perspectiva de peregrino. Porque acá es el momento donde Dios quiere que Adán entienda cuál es el ADN fundamental en su vida del llamado. ¿Por qué? Porque es muy fácil desenfocarse en la vida. ¿Qué nos desenfoca? Las frustraciones nos desenfocan. Nos desenfoca el pecado. Cuando el pecado, le damos lugar al pecado, te desenfoca. Perdiste de vista a Cristo, perdiste de vista a tu familia, perdiste de vista a tus hijos, perdiste de vista a tus nietos, perdiste de vista a todo, por causa de dar lugar al pecado en tu vida. Te desenfoca. El activismo te desenfoca. La inercia por hacer cosas nada más, porque hay que hacerlas, uno pierde el foco y pierde el sentido del llamado. Vieron que hay veces que uno puede estar haciendo algo y ni sabe por qué lo está haciendo. Y hay gente que sabe lo que está haciendo y con el propósito que lo hace. Una vuelta le preguntaron a Don Daniele, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y estoy pegando ladrillo, le dice. ¿No ves lo que estoy haciendo? Y el otro le ¿y usted qué está haciendo? Estoy construyendo la catedral más linda de la ciudad. Dos perspectivas, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? Hay que dar un paso atrás en algún momento, pegar una perspectiva correcta, fijarse, mirar, y hacerse la pregunta correcta. ¿Qué hay que preguntarse? ¿Quién soy? Y Abraham, cuando él se pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué Dios me pone a prueba ahora? ¿Quién soy? ¿Sabe que él tiene que responderse? Yo soy un peregrino. Yo soy peregrino. Dios le había prometido una tierra, un territorio, pero mientras tanto lo tenía dando vuelta de un lado para otro. Y de eso se trata, ¿no? Yo quisiera preguntar en esta noche, ¿cuántos de ustedes son peregrinos? O ya se establecieron acá en la tierra y ahí van a morir. Peregrinos. Desde Berseba hasta Moriah, le dijo, quiero que me vayas a sacrificar tu hijo, pero tenés que ir al monte Moriah. Pero si acá hay un monte al lado, no, quiero que vayas allá, hasta el monte Moriah. ¿Cuánto se tardaba? Más o menos un hombre con buen físico y con buena salud podía caminar entre 25 a 30 kilómetros por día en aquellas regiones, sin sobrepeso, caminando ágilmente. Y dice la palabra que ellos caminaron 3 días y levantó la vista y vio el monte donde él tenía que Dios le había indicado. Ahora, esos 3 caminos fueron determinantes para Abraham. Determinantes. ¿Para qué? Para que él recupere algo que había perdido, que era la perspectiva correcta de que él era un peregrino. ¿Y por qué es importante esto? En Hebreos capítulo 11, versículo 8 y el versículo 13 dice lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia sin saber a dónde él iba. Ese versículo me llamó tanta la atención. Hoy estaba examinando de vuelta esto y me hizo acordar a Juan 3:8. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 3:8? Que los que son nacidos del Espíritu son como el viento, que no saben si van para acá, si van para allá. Tiene un paralelo eso. ¿Cuántos nacieron por el Espíritu de Dios?
a veces no sabemos si vamos, si venimos, es decir, estamos como yendo y viniendo. Dice el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos. ¿Cuántos saben que van a morir? Si no viene el rapto, todos estamos destinados al mismo lugar, ¿no? Conforme a la fe, pero llamó de fe, murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Entonces, ¿qué era Abraham? Extranjero y peregrino. ¿Qué deberíamos ser entonces nosotros, sus hijos? Porque somos hijos de Abraham, ¿no? Hijos de la fe. Peregrinos y extranjeros. Ojalá se te quemen todos los papeles, porque sos peregrino y extranjero. Estás acá de paso porque tu ciudadanía, tu patria celestial, está allá en los cielos, de donde esperamos nuestro Salvador. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la iglesia, nosotros, la iglesia, entonces debería ser una iglesia peregrina. ¿Qué significa eso? Estar en movimiento constante. Cuidado con quedar encerrado entonces en las cuatro paredes del templo. Como diciendo, ya está, ya estoy establecido acá. Ya está, ya logré lo que tenía que lograr. No, eso es un error. La gran comisión es una gran comisión que nos espera siempre que estemos en movimiento continuo. ¿Cómo empieza la gran comisión? Salir. Acordate de esos peregrinos, empezá a caminar. Tenés que ir de Berseba hasta Moriah, a caminar, vamos, a recuperar la perspectiva que habías perdido. Te pusiste a jugar todo el día con tu hijo ahí. Te olvidaste que sos peregrino. Bueno, está lindo disfrutar del hijo, está lindo disfrutar de los beneficios, pero sos peregrino. No te olvides de eso. Cuando Dios llamó a sus discípulos, ¿para qué los llamó? Creo que queda en Marcos capítulo 3, dice que los llamó para que estuviesen con Él, pero ¿qué más? Para enviarlos luego a predicar. Está bien, y nos encanta estar todo el día con el Señor, pero después Él dice, bueno, pará, la necesidad está afuera, así que los envió a predicar. Dígame si no hay una tendencia hoy a que solamente Dios me permitió recordar mucho camino, ¿no? Pero hubo un tiempo que usted preguntaba a la gente, ¿para qué viene el culto? ¿Para qué te congregas? Y yo vengo a recibir, y 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 nunca se cansa de recibir, parece. Y todo es recibir, recibir, recibir. El tema es, ¿qué haces con lo que recibís? Tenés que dar, porque si no das, no tenés capacidad para recibir. Entonces, si no tenemos un momento para dar lo que hemos recibido, estamos fuera de perspectiva. Las grandes guerras, las grandes persecuciones, por ejemplo, la iglesia pasó una gran persecución. Hechos capítulo 8, comienza la gran persecución. ¿Por qué Dios permite la persecución? Porque es Dios el que permite. La iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer. Dice capítulo 2 de Hechos, comenzaron a multiplicarse. Capítulo 5 ya era toda una gran multitud. Capítulo 6 dice que hasta los enemigos del Evangelio se convertían a Cristo. Capítulo 7 ya empieza la persecución. Capítulo 8 se levanta una gran persecución. No sé si nota algo. El Señor vio que la iglesia estaba
acomodada, ya estaba lista, estaba relajada. Ya estamos acá, listo, alcanzamos esta ciudad. No, pero no es la meta la ciudad. Hay que alcanzar Samaria. Y gracias a que Dios permitió la persecución, un discípulo, un diácono llamado Felipe, dice que descendió a Samaria y predicó el Evangelio. Y el Evangelio llegó a Samaria gracias a una persecución. Y siguió la persecución. Y después toda Judea fue predicada y Pedro fue llamado por un gentil. Y después siguió el Evangelio y sigue hasta ahora, ¿no? Pero siempre hubo persecuciones permitidas por el Señor, grandes guerras mundiales, grandes migraciones. Hoy, en este periodo que estamos viviendo, estos años, vamos a decir, entre 10 a 15 años o a 20 años atrás, hubo una gran migración de Siria, de esos lugares donde están en conflictos constantes. ¿A dónde emigraron? A Europa. Y eran la mayoría musulmanes. Y cuando ellos emigran, no es que se van a hacer de la religión del país. Ellos trasladan el islamismo. Así que hoy usted ve toda Europa haciendo o recibiendo lo que tendría que haber pasado con el Evangelio. La guerra los fue corriendo, fueron migrando y ellos mismos fueron llevando su propia religión y llenaron España con el islamismo. Francia prácticamente es islámica. Y así hay lugares donde entraron en los lugares de decisiones. Lo más importante, entonces, para la iglesia no es lo que hacemos el domingo o el sábado, que nosotros venimos y hacemos nuestro culto a Dios. Lo más importante es lo que hacemos del lunes al viernes. Dando lo que nosotros tenemos de Cristo. Un peregrino, porque como es peregrino y extranjero, no entiende mucho el idioma donde vive, porque está de paso. Entonces, ¿cómo es que impacta? Impacta por su forma de vivir, no por su forma de hablar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Se lo voy a leer una versión más entendible, pero la Reina Valera dice casi lo mismo. Dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Lo que usted tiene que desarrollar es lo siguiente: vivan con temor. Sí. Primera de Pedro 1, 17. Vivan. El impacto está entonces de la forma en que nosotros vivimos. Tu vida habla más que tus palabras. ¿Se acuerda ese famoso dicho, no? Hablas tan fuerte, vives tan fuerte que no me permites escuchar lo que dices, ¿no? A veces vivimos una vida tan desenfocada por nuestro mal testimonio que la gente no quiere saber nada del Evangelio. No sé si me explico. Impacta nuestra forma de vivir. No sé si alguna vez lo conté porque soy de contar cosas y repetir, ¿no? Pero una vuelta fui a una ferretería y claro, uno se pone a hablar y me dice, ¿qué va a hacer? No, usted es profesional. No, yo soy pastor, le digo, pero necesito compro esto para venir a arreglar algo en mi casa. Ah, es pastor, dice. Qué bueno que es pastor, dice. Dice, ¿no conoce al pastor fulano de tal? Sí, soy íntimo amigo. ¿Para qué? Le dije eso. Ah, dice, qué bueno. Dice. Mire, Dios lo guió, dice. Porque ya que está, dice, si usted es íntimo amigo, le puedo llevar esta cuenta que no pagó hace como 3 años. Mire, está acá, yo se la doy. Dígale que venga a pagar si puede y si quiere. Pero yo todavía lo estoy esperando. Nunca el pastor dice, trágame tierra. ¿Para qué dije que era pastor?
Yo tratando de ganarlo para Cristo. ¿Cómo hago yo para ganarlo para Cristo? ¿Qué le digo? ¿Que el otro no es pastor? ¿Qué le digo? No, ahí ya nunca más quise ser amigo de él, porque vitupera el Evangelio, ¿no? Hace quedar mal a Cristo. La verdad es que puede ser que se haya olvidado, teniendo, no sé, porque... Sí. No, pero es triste, ¿no? Es tristísimo. Lo que vivimos, la forma en que vivimos impacta. Tu vecino te observa, la gente con la cual trabajas todos los días te observa y sabe realmente si sos cristiano o no, porque lo que vivimos habla más fuerte de lo que nosotros hablamos. ¿Amén? Entonces, esta gente que tiene que emigrar de un lado para otro lo hace justamente, y ellos viven de una forma que no le importa nada. Es decir, ellos van donde sea con lo que ellos creen. Y lamentablemente sabemos, ¿no es cierto?, que es algo diabólico, algo malo, ¿no? Pero espero que tu vida, como la vida de Abraham, vaya tomando nuevamente ese camino de la perspectiva de peregrino. Abraham tenía que recuperar un concepto: yo soy peregrino. Y nosotros tenemos que recuperar ese concepto, ¿no? Quisiera que resalten las palabras de Pablo a los filipenses, ¿no? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. Filipenses 3:20, ¿no? ¿Estás en movimiento o ya te estancaste? ¿Estás caminando? ¿Estás caminando de regreso a casa? ¿Qué es un peregrino? Es alguien que está de regreso a casa. Estamos de paso. Estoy por acá, pero yo voy camino a casa. ¿Cuándo puedo decir en esta noche, yo voy camino a casa? ¿Sí? Voy camino, soy un peregrino. Estoy de paso por acá. Muy diferente al pródigo, ¿no?, que se fue de la casa voluntariamente y andaba errante por cualquier lado. No, nosotros no somos pródigos. Somos peregrinos que vamos de regreso para casa. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos que tener. ¿Por qué acepto el llamado? ¿Por qué acepto el reto? ¿Por qué entiendo que tengo que reubicar a veces algunas prioridades? Porque entiendo hoy que todo esto es pasajero. Es pasajero. Tercer y último aspecto, el propósito del llamado. El versículo 18 donde leímos, ahí en Génesis 22, no lo leímos, pero dice el versículo 18: en tu simiente, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Después que Abraham obedeció, casi le clava el cuchillo al hijo. Bueno, después de todo eso, Dios viene, aparece el ángel y le dice: en tu simiente, es decir, en tus generaciones, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Si uno pudiera hacer un cuadro, ¿no?, o mirarlo en una pantalla, acá tenemos lo de Abraham. En tu simiente serán benditas, ¿qué cosa? Todas las naciones de la tierra. Cuando el Señor está a punto de ascender, los mira a sus discípulos y le dice: por tanto, id. Caminen, son peregrinos, caminen. Y haced discípulos a todas las naciones. ¿Todas las naciones? Todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero involucra, ¿no?, todas las naciones de la tierra. Entonces, el verdadero propósito de nuestra vida, ¿cuál es el propósito de tu vida? Hacer discípulos.
a ser discípulos. Le voy a hacer una pregunta incómoda, pero la tengo que hacer. ¿Se la aguantan o no? ¿Sí? Bien. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama tu discípulo? No, tu discípulo. ¿Cómo se llama tu discípulo? ¿Qué es un discípulo? Alguien que uno encuentra durante el caminar del peregrino. Te encontraste con alguien, lo condujiste a Cristo, porque le prestaste el oído, te preocupaste, te acercaste, lo llevaste a Cristo, después lo acercaste a la congregación, lo vas instruyendo, ves sus luchas, sus pruebas, sus momentos difíciles, estás con él acompañándole en el crecimiento, y que cuando cae no le vas con un garrotazo a matarlo, sino que le ayudas a levantarse nuevamente. Y que le estás constantemente diciéndole, mira, así como yo hice con vos, y te hice el discípulo de Cristo, también fíjate que ese es el patrón que tenés que repetir en otro. Tenés que hacer que otro venga a Cristo. Y así se va haciendo. Vayan y hagan discípulos. Pregunta entonces, ¿cuál es tu discípulo? Mientras caminan en su peregrinar, tienen que bendecir a todas las naciones. Es más, hay veces que vas a ganar un discípulo que no es para la congregación, quizás sea para otro lado. Mira, una vuelta en Casilda, ¿se acuerda que le conté que teníamos 4 obreros? Cayó un correntino. Me dice, pastor, ¿me enseña a tocar la guitarra? Pero sí, le digo, aprendí en una semana a tocar la guitarra. Y cantaba yo también. Y la esposa tenía asma. Nunca me voy a olvidar ese correntinito. Dice, la esposa, ¿sabe que vino así fuera de horario de culto, por la mañana? Vino a contarnos algo. Dice, pastor, yo sufrí asma por 12 años. 12 años. Y le digo, sufrí, ¿sabe por qué? Porque yo no podía ni caminar. Pero como perdía el colectivo, corrí 12 cuadras. Y me di cuenta que fui sanada del asma. Porque ni siquiera me cansé. Cuando subí arriba del colectivo, pensé, hice para adentro, yo estaría desmayada y que alguien me esté asistiendo. Pero me di cuenta que el Señor me sanó del asma. Así que estaba en las nubes esa chica. Recién casada era. Bueno, yo me hacía toda la película, por fin un obrero bueno. Alguien que dio sobra. Me viene el correntino y me dice, pastor, le quiero contar algo, dice. Estaba entusiasmado pero contento. Me voy de vuelta para la corriente. A Saucera. ¿Por qué? Porque mi papá me llamó y no sé qué cosa. Y, bueno. Yo creo que ese muchacho fue para allá y lo habrá usado Dios para bendición. Porque se fue con toda la gloria. Pero hay veces que uno prepara gente y no la disfruta. Pero no importa. Dios dice que hagamos discípulos para Él, no para nosotros. Para Él. Entonces, hay veces que te va a tocar disfrutar a la gente, hay veces que no, pero lo interesante es que mientras tú camines como peregrino, vayas haciéndole discípulos por todas partes. Amén. La pregunta de Isaac cuando estaban por degollarlo, ¿cuántas veces habrá visto Isaac hacer un altar al papá? A Abraham le gustaba hacer altar por todos lados, adorar a Dios. Y claro, cuando iban subiendo a la montaña, le dice, papá, acá está la leña, el fuego y el animal. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y ahí se habrá hecho un silencio como el de ahora, ¿no?
Y Isaac intuyendo también algo, porque ya pensaba Isaac. Y no vemos ninguna resistencia en el pasaje. Él se ve que se dejó atar y dijo, bueno, se acurrucó y Abraham lo iba a matar, lo iba a degollar, porque él prefería obedecer a Dios antes que todas las cosas. Para él, Dios era el número uno. Pero la pregunta de Isaac es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Sabe que cuando venían unos discípulos y Jesús venía así de frente, se para Juan el Bautista y dice, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Amén. La gente anda buscando al cordero de Dios. ¿Y sabe qué? Usted tiene la noticia para dársela. Amén. El llamado de Abraham nos desafía a examinar nuestro corazón, nuestra perspectiva y nuestro propósito. La prueba revela qué es lo que amamos más. La perspectiva nos recuerda que somos peregrinos en movimiento y el propósito nos llama a ser discípulos que hacen discípulos. En medio de la dificultad, la incertidumbre o las circunstancias adversas debemos recordar que el Señor nos llama a responder con fe, con entrega, con obediencia. Y como Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? También nosotros debemos buscar en nuestro interior y en la obra de Cristo en la cruz y dar esa respuesta definitiva, como dijo Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que lo que hemos escuchado en esta noche nos motive a responder al llamado del Señor con toda nuestra alma, sabiendo que en esa obediencia vamos a encontrar la verdadera vida y la bendición para todas las naciones. Que el Señor nos ayude a ser fieles peregrinos y comprometidos con su misión para la gloria y la honra de su nombre. Yo estoy convencido, mis hermanos, que Dios sigue llamando. ¿Sí? Y que no solamente ciudades o pueblos, hay naciones que nos esperan. Amén. Y que tu tiempo no ha terminado. Dios hizo esto con Abraham. Ya cuando quizás se puso la pantufla, se compró el diario y dijo, bueno, vamos a descansar un poco. No, pará. Te quiero bendecir. ¿Cuánto quieren ser bendecidos por Dios? Bueno, antes de ser bendecido, Dios te prueba. Para ser bendecido, Dios te prueba. Dice, cuando Dios quiso bendecir a Abraham, Dios lo probó. Y no importa la edad. La edad es algo que el ser humano a veces ve, pero Dios lo que ve es tu corazón. Y en esta noche Dios mira tu corazón. Amén. Y quiero orar al Señor. Quiero orar para que el Señor pueda penetrar con esta palabra en lo profundo de nuestro corazón. Padre,